Señores y señoras, mi nombre es Elvio Martínez, un yegreño en Buenos Aires. En esta oportunidad quiero rendir homenaje a Francisco Solano López. La semana pasada en otro video, rendí homenaje a las madres paraguayas y a los heroicos soldados, niños, mujeres y hombres que defendieron nuestro territorio en la guerra de la Triple Alianza. Francisco Solano López fue el segundo presidente constitucional de la República del Paraguay en 1862 a 1870. Se desempeñó como comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente y jefe supremo de la nación paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza, en donde perdió su vida. Francisco Solano López nació el 24 de julio de 1826 en Asunción. Fue hijo de don Carlos Antonio López y doña Juana Paula Carrillo. Realizó sus primeros estudios con el maestro Juan Pedro Escala y más tarde con el jesuita Bernardo Pérez. Era un lector por excelencia. Aprendió a hablar correctamente el francés y el inglés. De su viaje a Europa ingresó muy joven al ejército. En 1845 era coronel y el año siguiente fue nombrado comandante del cuerpo expedicionario por el tratado del 21 de noviembre de ese mismo año. En el año 1849 fue comandante de la división paraguaya que recuperó las Misiones al sur del Paraná. Posteriormente fue nombrado jefe del Ejército Nacional con asiento en Pilar. En 1853 fue nombrado embajador del Paraguay e hizo contactos en los países europeos del Reino Unido, Francia, Rusia, España, Cerdeña, con el objetivo de obtener el reconocimiento de la independencia del Paraguay por parte de esos países. Además de comprar armas y barcos para el ejército. Durante su estadía en París conoció a la irlandesa Elisa Alicia Lynch, que se convirtió en la compañera del resto de su vida y es la madre de sus 7 hijos reconocidos, pues él tenía 3 hijos naturales con la pilarense Juana Pessoa. A su regreso en 1854 trajo consigo armamento y un buque de guerra, el Tacuarí, adquirido del Reino Unido. Además, entre otros barcos, y en contra de sus familiares, trajo a su armada irlandesa y a su primer hijo, Juan Francisco, quien después sería conocido como el coronel Panchito López. En 1856 fue designado para viajar a Río de Janeiro con el fin de establecer un tratado con el canciller Paranao sobre navegación de los ríos, y a causa de una enfermedad fue reemplazado por José Berger. Ese mismo año fue nombrado ministro de Guerra
en 1858 actuó como representante especial para efectivizar el tratado con Paranao en Asunción. El 27 de septiembre de 1859 partió de Asunción a bordo del Tacuarí, acompañado por el mayor José María Aguiar, el capitán Rómulo Yegro y los alférez José Díaz y Pedro Duarte, con la misión de mediar en el conflicto entre los gobiernos de Paraná y Buenos Aires. El acordado firmado el 11 de noviembre y que se conoce como el Pacto de San José de Flores, establecido en Buenos Aires. Ese declara íntegramente a la Confederación Argentina, siendo la República del Paraguay el garante y al cumplimiento del convenio solicitado tanto por el excelentísimo gobierno de Buenos Aires. Luego López recibió altos honores y el título de pacificador de parte de los generales Bartolomé Mitre y Urquiza, entre otras personalidades argentinas. De regreso al país se dedicó e organizó un moderno ejército visitando constantemente Humaitá. En 1852, Francisco Solano López ya había hecho un viaje con su delegación al bordo de un barco a Buenos Aires para mediar el conflicto que había entre los gobernantes argentinos, que estaba en bastante conflicto. Y como Paraguay en ese entonces era el país más rico de América del Sur y era el país más respetado, fue él solicitado como mediador. Y que leí es posterior a eso. Es por eso que yo le hago este homenaje a Francisco Solano López, porque hay muchísima gente, tanto paraguayo mismo, paraguaya o argentinos, que no sabe la historia, que no sabe de su historia, y dice que era soberbio, que era un hombre que no escuchaba. No, totalmente mentira. Era pacificador, era el pacificador de América del Sur. Así fue que él lamentablemente, terminaron con su vida. Los brasileros, yo lo considero muy cobarde, que ellos atacaron en la guerra de la Triple Alianza con esclavos. Ellos tenían miles y miles de esclavos. Los brasileros tienen que abrir sus archivos para poder alguna vez concluir con un libro único, que era lo que se quería en un evento tan importante que hubo acá en la Argentina, que yo fui partícipe de eso. Ojalá algún día se pueda hacer el único libro de la Triple Alianza, esa guerra absurda que prácticamente liquidó al Paraguay. Pero ahí no terminó. A los 62 años, el imperio norteamericano engaña a los bolivianos y le dicen ataquen al Paraguay. Eso es otra cosa. Eso fue la guerra del Chaco. Con esto termino esto y bueno, les deseo mucha suerte, bendiciones a todos y todas.